¿Y si todo lo que creías que atraía al Espíritu Santo estuviera incompleto? Hay algo que muy pocos enseñan, que está en la Biblia, y que cambia todo. Quédate, porque esto va a transformar tu vida espiritual para siempre. Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacer en voz alta, pero que vive en silencio en el corazón de muchos creyentes sinceros. ¿Por qué siento que el Espíritu Santo parece tan distante si yo oro, ayuno y busco a Dios con tanto esfuerzo? Es una pregunta honesta y merece una respuesta igualmente honesta. Durante siglos, la Iglesia ha enseñado que la presencia del Espíritu Santo es atraída principalmente por la oración. Y la oración, sin duda, es preciosa. Es el aliento del alma. Es la línea directa entre lo humano y lo divino. Nadie que ore de corazón estará alejado de Dios por mucho tiempo. Pero hay algo que las Escrituras revelan con una claridad que nos desafía profundamente. Algo que no siempre se enseña desde los púlpitos. Algo que el gran predicador Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, ya señalaba con insistencia en el siglo XIX. El Espíritu Santo no se manifiesta plenamente donde hay solo ritual, sino donde hay rendición. Spurgeon decía que muchas almas oran mucho y rinden poco, y que Dios no busca voces que lo llamen con fervor, sino corazones que lo reciban con humildad. En sus propias palabras, la oración sin obediencia es como una lámpara sin aceite. Produce mucho ruido, pero da muy poca luz. Eso puede incomodar, puede generar resistencia, porque vivimos en una cultura espiritual que tiende a medir la profundidad de la fe por la cantidad de horas en oración, por la intensidad emocional de la alabanza, por la frecuencia de los ayunos. Y ninguna de esas cosas es mala. Todas son necesarias. Pero si esas prácticas no están sostenidas por algo más profundo, algo que va al centro mismo del ser humano, entonces pueden convertirse en actividad religiosa sin presencia real de Dios. La Biblia lo dice con una transparencia que asombra. En Isaías 66:2, Dios habla directamente y declara: «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». No dijo: «Miraré al que ora más horas». No dijo: «Miraré al que ayuna con más frecuencia». Dijo: «Miraré al que es pobre y humilde de espíritu, al que tiembla ante mi palabra». ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te hizo temblar? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia y algo en su interior te sacudió de tal manera que tuviste que detenerte, inclinar la cabeza y decir: «Señor, yo necesito cambiar»? Eso es lo que atrae al Espíritu Santo. No el volumen de la oración, no la cantidad de coros cantados, no el tiempo que pasamos de rodillas, aunque el tiempo de rodillas sea valioso y necesario. Lo que atrae al Espíritu Santo con mayor intensidad es aquello que la mayoría de los creyentes evita por considerarlo demasiado difícil: la rendición total del corazón. Y aquí está el punto que necesitamos entender bien desde el principio, porque todo lo que vendrá a continuación en este mensaje estará edificado sobre esta base. El Espíritu Santo es una persona divina, no es una fuerza, no es una energía, no es un poder que se activa con los rituales correctos. Es la tercera persona de la Trinidad, que habita en los creyentes y que desea manifestarse con poder y plenitud en sus vidas. Pero esa manifestación tiene condiciones, no condiciones de mérito, porque ninguno de nosotros puede ganarse la gracia de Dios, sino condiciones de postura del corazón. En Juan 14:17, Jesús habla del Espíritu Santo y dice: «El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». El Espíritu mora con los que lo conocen, y conocerlo no es solo saber su nombre, no es solo citarlo en las oraciones, es vivir en alineación con su carácter, con su voluntad, con sus movimientos en nuestra vida diaria. Eso exige algo de nosotros. Y ese algo es precisamente lo que vamos a explorar juntos en este mensaje. Porque cuando descubras lo que realmente atrae la manifestación plena del Espíritu Santo, tu vida espiritual
nunca volverá a ser la misma. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo para que no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios ha preparado para ti a través de este ministerio. Y antes de continuar, quiero compartirte algo que nació exactamente de esta búsqueda. Si sientes que tu intimidad con Dios se ha enfriado, que oras pero no escuchas, que buscas pero no encuentras, tenemos un recurso preparado con mucha oración para ti. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Son 21 días de encuentro real con el Espíritu Santo, de rendición profunda, de renovación genuina. Puedes adquirirlo ahora mismo a través del enlace que está en el primer comentario fijado de este video. No es solo un libro, es un camino de regreso al corazón de Dios. Existe una diferencia enorme entre buscar a Dios y rendirse a Dios. Y esa diferencia, aunque parezca sutil al oído, es abismal en la experiencia espiritual real. Buscar a Dios puede hacerse desde un lugar de necesidad, de deseo, incluso de urgencia. Alguien puede clamar a Dios con lágrimas, con fervor, con horas interminables de oración, y aún así, mantener en el fondo de su corazón una zona que no quiere entregar. Una zona donde reina la voluntad propia, donde las decisiones siguen siendo del hombre y no de Dios, donde se acepta a Dios como Salvador, pero no como Señor absoluto de cada área de la vida. Y ahí está uno de los grandes misterios de la vida cristiana. El Espíritu Santo puede habitar en un corazón y aún así no manifestarse con plenitud, porque ese corazón no le ha dado el espacio que él necesita para actuar con libertad. Pablo lo explica en Efesios 4:30, con palabras que deberían detenernos en seco. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser entristecido, no se va, porque el sellamiento es eterno en el creyente genuino. Pero su manifestación, su movimiento activo en la vida de esa persona, puede ser profundamente limitado. ¿Qué lo contrista? La Escritura es clara. La amargura, el enojo, la ira, el clamor y la maledicencia y toda malicia. En otras palabras, los pecados que cargamos sin confesar, las heridas que guardamos sin perdonar, las actitudes que mantenemos sin rendir. Hay personas que oran 1 hora cada día y cargan rencor en el corazón hacia alguien desde hace años. Hay creyentes que alaban con las manos levantadas el domingo y el lunes hablan con desprecio de su prójimo. Hay hombres y mujeres que estudian la Biblia con diligencia, pero viven en desobediencia a lo que ya saben que Dios les ha pedido. En todos esos casos, el Espíritu Santo está presente por gracia, pero su manifestación está restringida, no porque Dios sea un Dios de castigo frío, sino porque la luz no puede manifestarse con plenitud en un espacio donde aún hay sombras que el dueño se niega a dejar ir. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 5:8 con una de las bienaventuranzas más profundas de toda la Escritura. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La promesa no es para los que más oran, no es para los que más ayunan, es para los de limpio corazón, porque solo el corazón limpio puede ver a Dios con claridad. Solo el corazón rendido puede percibir los movimientos del Espíritu con sensibilidad. Y aquí entra algo que muy pocas personas se atreven a examinar con honestidad: la condición real de su corazón delante de Dios. No la condición que mostramos en la iglesia, no la imagen que proyectamos en las redes sociales espirituales, sino lo que realmente hay en lo más profundo de nuestro ser cuando estamos solos y en silencio. El salmista David lo entendió con una lucidez extraordinaria después de su caída más terrible. En el Salmo 51, 10, 11 clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu». David no pidió más poder, no pidió más unción en el sentido externo y visible, pidió un corazón limpio, porque él ya sabía, por experiencia propia y dolorosa, que la manifestación del Espíritu Santo comienza desde adentro hacia afuera, y no al revés. Eso va en contra de mucho de lo que se enseña en ciertos círculos espirituales hoy en día.
donde se busca primero la manifestación externa, el poder visible, los dones que impresionan, y se descuida la condición interna del corazón. Se quiere el fuego del Espíritu, pero sin pasar por el altar de la rendición. Pero el fuego de Dios no desciende sobre cualquier ofrenda. En el Antiguo Testamento, el fuego que consumía los sacrificios era señal de la aceptación divina. Y los sacrificios que Dios aceptaba no eran los más elaborados o los más costosos en apariencia. Eran los que venían con el corazón correcto. En el Salmo 51:17 leemos una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón quebrantado, el espíritu contrito, eso es lo que Dios no desprecia. Eso es lo que abre la puerta para que el Espíritu Santo se manifieste con una intensidad que ninguna técnica de oración puede producir artificialmente. La rendición no es debilidad. Es la forma más valiente y más radical de fe que existe, porque rendirse a Dios significa decirle: no confío en mi propio entendimiento, no confío en mis propias fuerzas, no confío en mis propios planes, confío en ti completamente, aunque no entienda el camino. Y es precisamente en ese lugar de rendición total donde el Espíritu Santo encuentra el espacio que necesita para moverse sin restricciones en nuestra vida, donde la oración deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en un fluir divino, donde la palabra de Dios deja de ser texto y se convierte en voz viva que habla directamente al alma. Eso es lo que vamos a seguir descubriendo juntos, porque hay más capas en este misterio que necesitamos desplegar con cuidado, con reverencia y con la certeza de que Dios desea manifestarse en tu vida mucho más de lo que tú mismo deseas experimentarlo. Hay una palabra en el idioma griego del Nuevo Testamento que la mayoría de los creyentes nunca ha escuchado pronunciar desde un púlpito, pero que encierra una de las claves más poderosas para entender la manifestación del Espíritu Santo. Esa palabra es Parácletos. Jesús la usó en Juan 14:26 cuando dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». La palabra Consolador viene exactamente de Parácletos, que significa el que es llamado al lado de alguien para ayudarlo, para fortalecerlo, para guiarlo. No es una fuerza distante. No es un poder que desciende sobre los que acumulan méritos religiosos. Es una presencia que se acerca, que camina al lado, que desea estar tan cerca de ti que pueda susurrarte al oído lo que necesitas escuchar en el momento exacto en que lo necesitas. Pero para que alguien camine contigo, necesita que tú le abras el paso. Y eso nos lleva a algo que pocas personas consideran con seriedad: el ambiente espiritual que creamos con nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo no se manifiesta más donde hay más ruido religioso, se manifiesta más donde hay más espacio interior. Y crear ese espacio no es un asunto de técnica, es un asunto de carácter, es el resultado de decisiones sostenidas en el tiempo, de hábitos que forman el alma, de elecciones que van moldeando el corazón desde adentro. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe lo que él llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora bien, es importante notar algo que con frecuencia se pasa por alto. Pablo llama a esto fruto, no dones. El fruto no se pide, no se reclama, no se obtiene en una noche de adoración especialmente intensa. El fruto crece, lentamente, en la tierra correcta, con las condiciones adecuadas. Y la tierra correcta para el fruto del Espíritu es un corazón que ha aprendido a rendirse, a obedecer y a permanecer conectado a la vid. Jesús lo dijo en Juan 15:4-5 con una imagen que no deja lugar a dudas: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer. Esa es la clave que muchos pasan por alto porque suena demasiado simple,
Vivimos en una época que celebra lo espectacular, lo instantáneo, lo que produce resultados visibles de inmediato. Y entonces buscamos al Espíritu Santo en los momentos de alto voltaje emocional, en los eventos especiales, en las conferencias multitudinarias, en las noches de oración maratónicas. Y esos momentos tienen su valor. Dios puede encontrarse con su pueblo en cualquier contexto, pero la manifestación sostenida, profunda y transformadora del Espíritu Santo no viene de los momentos de alta emoción, viene de la permanencia, de la fidelidad en lo cotidiano, de la decisión diaria de honrar a Dios no solo cuando hay música y compañía, sino también cuando estás solo, cansado y nadie te observa. Ahí es donde se revela la verdad del corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo encuentra o no encuentra el espacio que necesita para moverse con libertad. Piensa en el profeta Elías. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió de manera sobrenatural y consumió el sacrificio delante de todo el pueblo, Elías entró en un período de profundo agotamiento espiritual y emocional. Y en ese momento, Dios no se le manifestó en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se le manifestó en una voz apacible y delicada. Así lo describe 1 Reyes 19:12. Una voz apacible y delicada. Dios eligió esa forma para hablarle a su siervo porque era la única forma que Elías, en ese momento, tenía capacidad de escuchar. La voz de Dios siempre está. El problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros no siempre estamos en la postura correcta para escuchar. Y esa postura no se fabrica, se cultiva. Se cultiva en el silencio deliberado, en la meditación de la palabra, en la honestidad brutal delante de Dios. Esa honestidad que no viste la realidad de nuestro corazón con palabras bonitas, sino que se presenta tal como es y dice: Señor, aquí estoy, con todo lo que soy y todo lo que me falta. El salmista lo expresó en el Salmo 46:10, con palabras que siguen siendo revolucionarias en una era de ruido constante. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No estad ocupados con más actividad religiosa. No estad llenando cada momento con palabras y peticiones. Estad quietos. Y en esa quietud, conoced a Dios de una manera que el ruido jamás permitirá. Esto no significa que la oración activa, la alabanza expresiva o la intercesión ferviente no tengan su lugar. Lo tienen, y es un lugar sagrado. Pero significa que si nunca hay quietud, si nunca hay silencio interior, si nunca hay ese espacio donde el alma simplemente descansa en Dios sin pedir ni reclamar nada, entonces estamos perdiendo algo que no puede ser sustituido por ninguna otra práctica espiritual. El Espíritu Santo se manifiesta más donde hay rendición, permanencia y quietud interior. Y eso, como veremos a continuación, tiene implicaciones prácticas y profundas para cada área de nuestra vida diaria. Hay algo que Dios nunca ha cambiado a lo largo de toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es el tipo de corazón al que Él responde con mayor plenitud. No es el corazón más talentoso, no es el corazón más elocuente, no es el corazón que tiene las respuestas correctas para cada pregunta teológica, es el corazón obediente. La obediencia es la lengua que el Espíritu Santo entiende con mayor claridad. Es el lenguaje que abre puertas que ninguna oración sola puede abrir. Y esto no es una doctrina inventada por hombres. Es el patrón que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Escritura, con una consistencia que no puede ignorarse. Piensa en Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, hacia una tierra que le mostraría. Y Abraham obedeció, sin mapa, sin garantías visibles, sin entender completamente el destino. Simplemente obedeció. Y fue en ese acto de obediencia radical donde comenzó a desplegarse uno de los pactos más gloriosos de toda la historia sagrada. En Génesis 12:1-2 leemos: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. La bendición vino atada a la obediencia.
no precedió a la obediencia, la siguió. Y ese mismo principio se repite en el Nuevo Testamento con una claridad que no deja lugar a interpretaciones cómodas. En Hechos 5:32, Pedro y los apóstoles declaran ante el concilio: «Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». El Espíritu Santo es dado a los que obedecen, no a los que saben más, no a los que tienen más años en la fe, no a los que asisten a más servicios, a los que obedecen. Esa frase debería quedarse grabada en lo más profundo de nuestra conciencia espiritual, porque cambia completamente la forma en que entendemos la búsqueda de Dios. Mucha gente busca más de Dios sin estar dispuesta a obedecer lo que Dios ya le ha dicho. Piden más unción, más poder, más manifestación del Espíritu, pero hay instrucciones claras que Dios ya les dio y que todavía no han obedecido. Hay reconciliaciones pendientes, hay perdones que se niegan a dar, hay hábitos que se niegan a abandonar, hay llamados que se niegan a responder. Y en ese estado de desobediencia parcial, por más que se ore, por más que se ayune, la manifestación plena del Espíritu Santo encuentra una puerta que no está completamente abierta. No porque Dios sea mezquino, sino porque la obediencia es la evidencia de que el corazón realmente cree. Y la fe sin obras, como bien dice Santiago 2:17, está muerta en sí misma. Esto nos lleva a una reflexión que puede ser incómoda, pero que es necesaria. Hay algo que Dios ya te pidió y que todavía no has hecho. Hay una conversación que sabes que debes tener y que has postergado por meses. Hay una actitud que el Espíritu Santo ya señaló en tu corazón y que sigues justificando. Porque en ese punto exacto, en esa área específica de desobediencia consciente o inconsciente, es donde la manifestación del Espíritu Santo está siendo limitada en tu vida. No en las áreas donde ya caminas bien, no en las áreas donde ya eres fiel, sino en ese punto preciso donde la voluntad de Dios y tu voluntad todavía no se han alineado por completo. El apóstol Juan lo expresó con una simplicidad que desarma en 1 Juan 2:3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Conocer a Dios y obedecer a Dios no son dos cosas separadas en la teología bíblica. Son la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. No puedes conocer verdaderamente al Espíritu Santo sin obedecer su voz. Y no puedes obedecer su voz sin aprender a reconocerla. Y reconocerla exige exactamente lo que ya hemos explorado: rendición, permanencia, quietud interior y ahora obediencia activa. Todo está conectado, todo forma un mismo tejido espiritual que, cuando se vive en su integridad, crea las condiciones perfectas para que el Espíritu Santo se manifieste sin restricciones. Jesús lo resumió de una manera que no puede simplificarse más en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Esa es la promesa. No a todos por igual en cualquier condición, sino a quien ama, y el amor se demuestra en la obediencia. La manifestación del Espíritu Santo no es un premio que se gana. Es una consecuencia natural de una vida alineada con la voluntad de Dios. Es el resultado de un corazón que no solo ora, sino que obedece. Que no solo pide, sino que responde. Que no solo busca la presencia de Dios en los momentos especiales, sino que vive de tal manera que esa presencia encuentre un hogar permanente en cada momento del día. Y eso, más que cualquier técnica espiritual o método de oración, es lo que distingue a los que experimentan al Espíritu Santo de manera superficial de los que lo conocen de manera profunda y transformadora. Existe una trampa sutil en la que muchos creyentes sinceros caen sin darse cuenta. Es la trampa de buscar las manifestaciones del Espíritu Santo más que al Espíritu Santo mismo, de querer los dones más que al dador, de desear el fuego sin querer conocer a aquel de quien ese fuego proviene.
Y esa trampa es peligrosa precisamente porque se disfraza de espiritualidad. Se ve como hambre de Dios, se siente como devoción genuina, pero en su raíz hay una inversión sutil. El centro ya no es Dios mismo, sino la experiencia que Dios puede producir. Pablo lo advirtió con una claridad que debería hacernos reflexionar en 1 Corintios 12, cuando habló extensamente sobre los dones espirituales. Pero inmediatamente después, en el capítulo 13, dijo algo que reorienta todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor antes que los dones, el carácter antes que las manifestaciones, la persona del Espíritu antes que sus expresiones visibles, porque los dones del Espíritu Santo pueden operar incluso en personas cuyo corazón no está completamente rendido a Dios. La propia Escritura da evidencia de eso, pero la manifestación plena, profunda y sostenida del Espíritu Santo, esa que transforma el carácter, que renueva la mente, que produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa solo ocurre en el corazón que lo busca a Él por encima de todo lo que Él puede dar. En Filipenses 4:7, Pablo describe esa paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que sobrepasa el entendimiento. No es la paz que viene cuando todas las circunstancias están bajo control. Es la paz que permanece cuando todo está fuera de control, porque la fuente de esa paz no son las circunstancias, sino la presencia del Espíritu Santo en el corazón rendido. Esa es una de las manifestaciones más poderosas y menos celebradas del Espíritu Santo. La paz inexplicable en medio de la tormenta, la serenidad en medio del caos, la certeza de que Dios tiene el control cuando los ojos humanos no ven ninguna salida. Y esa manifestación no viene de pedir paz con más intensidad, viene de confiar con más profundidad, viene de soltar el control con más valentía, viene de decirle al Espíritu Santo, no solo quiero lo que puedes darme, te quiero a ti. Te entrego no solo mis peticiones, sino mi voluntad. No solo mis problemas, sino mis planes. No solo mis heridas, sino mis expectativas. Hay otra manifestación del Espíritu Santo que merece especial atención porque es la que más transforma la vida práctica de un creyente. La guía. Jesús prometió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo guía, pero para ser guiado primero hay que estar dispuesto a seguir, y seguir al Espíritu Santo no siempre es cómodo. A veces guía por caminos que la lógica humana rechaza. A veces pide que sigas cuando no ves el destino. A veces señala una dirección que no coincide con tus planes más cuidadosamente elaborados. Y en ese momento de tensión entre la voz del Espíritu y la lógica humana, es donde se prueba la profundidad real de la fe. Porque obedecer cuando entiendes no requiere fe. Fe es obedecer cuando no entiendes, pero confías en quien habla. Piensa en Felipe en Hechos 8:26-29. El Espíritu Santo le dijo que se acercara a un carro que iba por el camino del desierto. Sin contexto, sin explicación previa, solo una instrucción. Y Felipe obedeció. Y en esa obediencia inmediata se produjo uno de los encuentros más poderosos del libro de los Hechos. La conversión del etíope que llevó el Evangelio a toda una nación. La guía del Espíritu Santo produce frutos que trascienden lo que el hombre puede planificar. Pero esa guía requiere oídos entrenados para escuchar y un corazón dispuesto a obedecer sin demora. ¿Cómo se entrenan esos oídos? Con exactamente lo que hemos estado explorando a lo largo de este mensaje. Con rendición, con permanencia en la palabra, con quietud interior, con obediencia sostenida y ahora con algo más que lo corona todo, con amor. No el amor sentimental que depende de emociones variables, sino el amor ágape que Pablo describe en 1 Corintios 13.
El amor que es paciente, que es benigno, que no busca lo suyo, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Ese amor no es el producto del esfuerzo humano. Es el fruto del Espíritu Santo que habita en un corazón completamente abierto a su obra. Y cuando ese amor comienza a crecer, cuando empieza a reemplazar la amargura, el orgullo, el egoísmo y el miedo, es cuando la manifestación del Espíritu Santo alcanza su expresión más gloriosa y más duradera en la vida de un creyente. Porque el Espíritu Santo no busca escenarios espectaculares para manifestarse, busca corazones espectacularmente rendidos, y un corazón rendido, obediente, quieto y lleno del amor de Dios es el lugar donde el Espíritu Santo no solo visita, sino donde permanece y se manifiesta con una plenitud que transforma todo lo que toca. El Espíritu Santo no se manifiesta más donde hay más ruido, sino donde hay más rendición, no donde hay más actividad religiosa, sino donde hay más obediencia genuina, no donde hay más peticiones, sino donde hay un corazón que lo ama por encima de todo lo que Él puede dar. Eso es lo que hemos descubierto juntos hoy, y si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Permite que el Espíritu Santo haga su obra completa. Si deseas profundizar aún más en esta intimidad con Dios, te invito a adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Gracias de corazón por acompañarnos hasta aquí. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal, dale me gusta, deja tu comentario y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios te bendiga enormemente.